Ahora mismo vino un policía religioso. Observen que llegan allí al difunto, pues lamentablemente, y lo transportan de la manera en la que se puede. Y vamos a buscar un huequito en donde, pues, esperar. Impresionante. Se hace eterno, de verdad. Ya les digo, nunca había sido en la vida tan útil ser trilingüe. Porque este está hablándome inglés, este está hablándome en francés y hablando con María Emily en español. Y bueno, muchachos, obviamente no hay agua, así que nos ha tocado bañarnos con potecito. Muy buenos días, campeones. Nos encontramos ahora mismo en Senegal. Estamos a más o menos 6 horas de distancia de la frontera con Gambia y nos espera un largo viaje. Todavía, bueno, han pasado muchísimas cosas, pero ya estamos listos. Más o menos ahora son las 8 de la mañana y bueno, queremos ver qué nos espera. Nosotros hemos pagado este auto particular que nos transporta hasta allí. Nos costó 60.000 francos, que serán casi 100 euros bueno, el precio. Preferimos no tomar transporte público, no por el transporte público per se, sino porque vamos a tomar demasiado tiempo y solamente tenemos 3 días para explorar Gambia. Así que hemos decidido pagar un poco más, pero acelerar las cosas. Se supone que teníamos que haber salido de aquí ayer, pero tuvimos un desperfecto con el auto. Si no han visto la serie de Senegal, bueno, pues la pueden checar en el canal y allí van a ver todas las vicisitudes y todas las cosas que nos han ocurrido, porque viajar a África Occidental significa estar listo para todo. Sea como sea, vamos y a ver qué nos espera en el camino y cómo nos recibe Gambia. Aquí está María Emily, que se está despertando. Bueno, miren qué bella. ¿Cómo estás, guapa? Gracias, mi amor. Bien, ayer fue un día súper duro, pero hoy estoy contenta porque mi objetivo era llegar a Gambia. Eso es lo que más me preocupaba, porque habíamos alquilado el carro justamente para eso, porque me han dicho, mis amigos viajeros, que viajar en Gambia, moverse en Gambia es un poco difícil. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a alquilar un carro, así todo va a ser más fácil. Y bueno, cuando se cayeron esos planes dijimos, wow. Entonces ahora estoy a la expectativa, pero lo importante es llegar a Gambia y ahí veremos si encontramos un carro allí, cómo nos movemos. De todas formas estamos con un local, él no es de Gambia, pero es senegalés, entonces él sabe y al menos se puede comunicar en Wolof, que es importante, entonces ahí veremos. Lo primero que debemos hacer es conseguir un cajero automático, porque no se imaginan cómo el dinero vuela aquí, vuela, de verdad. O sea, siento que aquí, y el último lugar que recuerdo que me hiciera volar el dinero como si fuese vapor era China. Y también recuerdo que en Egipto el dinero se evapora. Es que tú pagas. ¿Saben cuál es la cuestión? ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen el estándar local. Si ustedes viven como un local, los viajes les salen muy, pero que muy baratos. De verdad que sí. Pero si ustedes quieren tener un estándar, no vamos a decir el que ustedes podrían tener en sus casas, en sus países, sino un poquito mejor que el nivel local, la dificultad que representa conseguir esos recursos en estos países aumenta todo de manera exponencial. Estamos hablando de que aquí en Senegal una toalla y un papel de baño son un verdadero lujo. Y estamos hablando de que en este pueblo en donde nos quedamos varados, pagamos lo mejor que el dinero puede comprar, y la habitación no es que era una maravilla, era normal, un hotel europeo de 2 estrellas, 1 estrella. Y aquí ese era considerado un hotel 4 estrellas. Pero lo que les digo, aunque yo hubiese tenido $1 millón, el dinero no podía comprar más, porque es que los recursos sencillamente no existen. Entonces uno tiene que saber adaptarse muy bien. Sea como sea, ahora vamos a buscar un cajero automático para poder pagar este auto en el que nos encontramos, porque aunque yo ya saqué dinero en todos los cajeros de todas las ciudades que he ido, como les dije, el dinero se evapora. Y bueno, a ver qué tal. Como se podrán imaginar, aquí la policía es bastante corrupta, entonces nos acaban de detener. Empezó a pedirle papeles al conductor, al señor que está conduciendo, y como el señor que estaba conduciendo tenía absolutamente todo en regla, el policía se molestó porque no le pudo pedir, no le pudo matraquear. En Venezuela le dicen matraquear, en Argentina le dicen no le puedo pedir coima, pero me gustaría saber cómo le dicen a ustedes en sus países cuando la policía te pide dinero por corrupción, vamos. Nos hemos detenido porque hemos encontrado una pequeña aldea fulani. Los fulanis hablan un idioma totalmente diferente que, bueno, les explico con más detalle en el video de lo que nadie les cuenta. Las casitas son estas, miren qué pintorescas. Pero bueno, paramos 5 minutos y ahora seguimos nuestro camino. Chicos, nos acaba de volver a parar la policía
A ver si le piden otra coima, aunque esto parece más bien como policía militar. Y bueno, chicos, ya estamos muy cerquita. La policía de fronteras quedó justo atrás. Faltan todavía algunos kilómetros, pero creo que ellos empiezan a controlar desde aquí. Una cuestión que hay que saber: las personas de África Occidental, de varios países como Senegal, no necesitan pasaporte para cruzar la frontera. Con su tarjeta de identidad ya vale, pero nosotros por supuesto que sí tenemos que detenernos y nos tienen que sellar el pasaporte. Entonces bueno, vamos a ver qué tal se nos da eso. Nos contó un señor de Argelia que él había atravesado esa frontera y que tuvo que pagar 30 euros o 30 dólares por la visa, pero creo que a nosotros eso no aplica. Creo que nosotros con sellar el pasaporte ya está, no tenemos que pagar tasa. Eso lo veremos. Se va viendo todo así más o menos, bastante más frondoso. Fíjense, la carretera, bueno, bastante vacía. La verdad es que nos encontramos algún vehículo de vez en cuando, pero no es extremadamente transitada. Ya se imaginarán que hay varios puntos en los que se puede cruzar. Y hay, por ejemplo, un vehículo. Chicos, observen cómo llevan aquí a los difuntos. Observen que llevan allí al difunto, pues lamentablemente, y lo transportan de la manera en la que se puede. Esto es algo que yo no había visto en mi vida. Qué extraño. El conductor ha hecho una paradita en este pueblo para comprar café. Llevamos ya como una horita de camino. Ven que el medio de transporte más tradicional, sobre todo en los pueblos, es la carreta, ya sea con burritos o con caballos, ¿no? Con caballos también. Ahí pueden ver que hay un montón. Más adelante también vamos a ver un poquito más. Pueden observar que, bueno, el transporte principal en pueblos como estos son los burros, las carretas. Y también se puede apreciar algunos caballos, como es el caso de este de aquí, aunque bueno, no se encuentra en las mejores condiciones, hay que decir. También pueden observar que la contaminación por plástico es un problema. Eso lo vamos a desarrollar más en un momento. Chicos, y aquí empezamos a verla. Miren esto, qué increíble. Voy a tratar de buscar el mejor ángulo para que puedan apreciarla mejor. Miren, 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 miren. Impresionante, impresionante. Desde aquí algo vemos, a ver, a ver, a ver. Ok, aquí tenemos una vista un poquito más amplia. Verlo así para que lo puedan apreciar mejor. Miren cómo las mujeres se visten con esa ropa. Eso quiere decir que son las personas encargadas de limpiar pues la mezquita. No son trabajadores públicos, sino trabajadores religiosos. Incluso aquí en la rotonda tienen palabras importantes o versos del Corán. Miren, miren, miren. Ahora les voy a explicar bien qué es esto y por qué es tan importante. Chicos, nos encontramos ahora finalmente en las calles de Touba. Detrás de mí pueden ver la mezquita de Touba, que es la mezquita más importante de todo Senegal. ¿Por qué? Bueno, esta es la casa del muridismo. Aquí es de donde vienen los moravitos. En francés, los marabouts. Esto sería equivalente a la Meca de Senegal. Aquí es donde ocurren las cuestiones más importantes. Ahora bien, hay que saber también que Touba es la segunda ciudad más importante de todo el país y además es vital para la economía. Es la segunda economía también más importante del país. Ya ven que se mueve muchísimo todo. Ahora, esta ciudad tiene ciertas características que son particulares. Por ejemplo, ellos tienen su propia policía. No es la misma policía que vas a encontrar en otras regiones del país. Asimismo, como se dan cuenta, las mujeres en su totalidad, todas deben llevar el cabello cubierto. Por esa razón, Mari no puede bajarse del carro. Si se quiere bajar del auto, ella tendría que colocarse un velo y lamentablemente nosotros no tenemos ninguno. Así que bueno, yo me bajo en su lugar. También tienen que saber que está prohibido utilizar cualquier tipo de ornamento en el cuerpo. Si, por ejemplo, nuestro guía Mahmoud se bajase del auto, tendría que quitarse todo. Se trata de una ciudad realmente muy espiritual. Asimismo, hay ciertos cortes de cabello que no están permitidos. Son muy estrictos con eso. Tienes que, si tú llegas a venir a Touba, tienes que mantener tus estándares de respeto con respecto a sus creencias al máximo. Entonces, bueno, lo más impresionante de aquí es, sin duda alguna, esa mezquita que además está construida en un estilo de los marabouts, de los moravitos. Verla desde aquí es increíble porque se aprecia toda
su magnificencia es increíble, muy bonita, los colores son muy particulares, muy especial. Ahora mismo vino un policía religioso a reclamar no sé qué cosa, supongo que algo que tendrá que ver con la creencia, no lo sé, y están ahí hablando sobre lo que sí, lo que no lo sé. Ahora nos va a explicar Tuba un poquito mejor. Bueno chicos, en la ciudad de Tuba hemos tenido que hacer una pequeña parada, ya ven que hay unos chicos que nos están pidiendo dinero y demás, eso lo van a ver en muchas partes de África, pero lo más importante que tienen que retener es que hay en esta ciudad policía religiosa. Este señor que ven allí, ese de verde, es una policía distinta a otras zonas de Senegal, no sé qué le están diciendo. Ahora vamos a averiguarlo, ahora porque están hablando en Wolof, entonces no entiendo nada. Chicos, mi manía de no usar chores me ha salvado, y es que aquí está prohibido hasta utilizar pantalones cortos, tienes que tener pantalones largos. Son realmente muy estrictos en cuanto al respeto religioso, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo los moravitos, los marabú, se caracterizan por ser gente extremadamente pacífica. Así que nada te va a pasar, únicamente el mal rato de que te pueden regañar, te pueden pedir dinero, todas esas cosas, pero tu seguridad en realidad no está en riesgo, ¿no? Pero bueno, estas cosas hay que seguirlas muy al pie de la letra. Le estaban reclamando incluso a Mahmoud, le dijeron tienes que bajarte del auto para que hablemos y no sé qué, y él le dice no puedo bajarme el auto porque yo tengo esas cosas en los brazos y además yo tengo pantalones cortos. Y es que a ese nivel imagínense ustedes, a ese nivel de estricto pueden llegar a ser con respecto a sus creencias. Entonces aquí chicos hay que tener realmente muchísimo ojo con lo que se hace. Yo, si no estuviese con Mahmoud, no creo que hubiese venido porque realmente son bastante estrictos, y es que al no hablar la lengua y en realidad ser tan distinto a los locales, te comen vivo, te comen. Entonces, claro, nosotros estamos muy tranquilos, ya hemos estado en situaciones mucho más difíciles que esta, pero sin lugar a dudas es una situación que a cualquiera lo pondría bastante tenso, porque hay policía nacional que te puede parar en cualquier momento y empiezan a pedir documentos y te ven mal y todo, y luego tienes la policía religiosa que solamente la ves aquí en esta ciudad, y que si ellos ven la mínima cosa que no sigue sus creencias como ellos la piensan, entonces ya se ponen un poquito hostiles. Bueno, resulta que hemos tenido que subir los vidrios porque después de que el policía religioso vino a reclamar, nuestros guías pues nos sugirieron que era mejor subir los vidrios, así que súbelo, Melito. Así estamos más seguros. Los chicos, todo sucio. Entonces vean como, miren, un camello ahí en el vean cómo el 100% de las personas tienen todas sus partes del cuerpo cubiertas. Las mujeres, todas están cubriendo su cabello, como les mencioné antes. También hay que saber, chicos, que la ciudad de Tuba es la segunda más poblada. Entonces la densidad poblacional aquí está por las nubes. Ya ven la cantidad de gente que hay, sobre todo en callecitas así como aquella. Lo siento que estoy grabando así, pero es que no puedo sacar el teléfono porque hay bastante hurto en esta zona. Hay que saber que los moravitos, o el nombre morabito en francés marabout, vienen en realidad de un pájaro, y ese nombre fue dado en realidad por los franceses, porque el marabú es un ave que está así encorvada. Entonces los franceses los veían y decían, bueno, estos parecen como unos marabú. En español, perdón, la traducción es morabito, pero el ave no se llama así, el ave es un leptóptilo. Entonces el juego de palabras no funciona, y si a Senegal hubiesen llegado españoles, no se llamarían moravitos, sino que se llamarían leptóptilos. Entonces, bueno, ya ven, es una cuestión que obligatoriamente hay que entenderla desde el francés. Actualmente la palabra se ha adoptado, por supuesto, como aceptada, y pues se refieren ellos mismos a estos guías religiosos como los marabú. Pero el origen de la palabra es realmente peyorativo, porque se estaban pues burlando de la manera en cómo se sostenían estos guías religiosos. Ahora, campeones, ustedes están viendo esa puerta de allí, esa marca, digamos, esa división. Bueno, ese es el final de la ciudad de Tuba. Después de esa marca ya las mujeres se pueden quitar el velo, ya hay más libertad, ya pueden hacer más cosas. Y es que en la ciudad de Tuba es tan así que incluso está prohibido fumar. Así que si tú quieres fumar, si tú eres fumador, tienes que cruzar a este lado de la puerta, y una vez que estás aquí, ahí sí ya te puedes fumar lo que tú quieras. Pero de aquel lado, pues, prohibido, nada. Y bueno, chicos, salimos finalmente de la ciudad de Tuba, y bueno, ahora ya estamos en dirección a la frontera con Gambia. En realidad no nos van a llevar hasta la frontera, nos van a llevar a una ciudad cercana, y desde allí tomaremos no sé qué transporte para llegar. Ha sido divertido, ¿eh? Ha sido divertido.
Bueno chicos, hemos llegado al lugar en donde se supone tenemos que tomar el transporte para ir a Gambia. Yo solamente espero no tener que ir montado en el techo, aunque bueno, eso sería cuando menos una nueva experiencia. Lo que sí les puedo decir es que no sé si voy a grabar mucho mientras estoy al lado afuera porque, como ya les comenté, aquí pues te roban con tirones. Entonces no quiero estar así con el teléfono afuera porque como ya saben yo grabo todo con un iPhone y no quiero llamar demasiado la atención. Entonces bueno, si no les muestro demasiado cómo es el pasaje de aquí al transporte público, les cuento en lo que llegue y me monte. No sé si se recuerdan de la historia del auto que nosotros alquilamos en Senegal. Se supone que todo esto nosotros lo teníamos que haber hecho con un auto alquilado. El auto que nos alquilaron pues se desmoronó el primer día, solamente anduvo día ahí un poco, entonces estamos pidiendo que nos devuelvan el dinero, pero el hombre no quiere devolverlo. Entonces bueno, por suerte se hizo con el guía que nos está llevando, con Mahmoud, y él está peleándose y ya nos van a devolver el dinero, pero... La cosa es que aquí en Senegal la cosa funciona como un efecto dominó. Si hay algo que no funcionó, otra persona se va a meter y quizás esa persona no puede hacer lo que quería con la persona número uno, entonces se hace como una línea de 10 personas y ahorita estamos esperando que el tipo, el propietario del carro, llame al mecánico al cual el taxi en el que estamos ahora le va a dar las llaves, que este señor no tiene que ver y está hablando con él por teléfono. Y también Esto es una locura. Es una locura. Pero bueno, aquí estamos nosotros tranquilos esperando que se resuelva porque nos van a devolver el dinero, porque el chico con el que estamos es realmente muy serio, muy honesto, muy serio, y me dijo, no, yo no quiero que me paguen porque le han pasado muy mal y esto ha sido terrible, está muy estresado y tal. Yo igual le voy a pagar porque esto no ha sido su culpa, más bien él se ha portado muy bien. Pero el otro sí que nos tiene que devolver el dinero, porque si tú contratas un servicio, el servicio no funciona, te devuelven el dinero, así de simple, ¿no? Además que nos ha hecho perder ya en total lo que nos debe del carro, más lo que tuvimos que pagar de hotel, más lo que perdimos de hotel en el otro lado. En fin, un montón de cosas que pagamos, como la gasolina, como taxis, etcétera. Por el hecho de que el carro no funcionara, estamos hablando de alrededor de 400 euros. Es mucho dinero, 400 dólares. Más lo que no se recupera nunca, que es el tiempo. Perdimos un día de grabación entero. Ok, bueno, ya estamos fuera. La estación se ve así. Esto, bueno, es una estación improvisada, la verdad. O sea, le decimos estación, pero realmente, bueno, es simplemente todos los tipos de transporte que se puedan imaginar, autobuses, carros compartidos, taxis, todo. Lo que vamos a hacer primero es recuperar el dinero del carro alquilado que milagrosamente nos lo enviaron, pero bueno, un poco a cambio de amenaza, porque él le dice que íbamos a contactar a la policía, bueno, que iba a llamar a la policía para que resolviera y entonces el hombre se asustó y no sé qué, pero es que es normal, o sea, si el servicio no funciona no tiene que devolver el dinero. Claro. En fin, ya nos estamos acercando, mira, es posible. Acá pueden ver un poco el estado. Esto es tierra, simplemente tierra. Allá están aparcados los carros. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque en general en las aglomeraciones en Senegal tienes que tener cuidado porque bueno, puede haber hurtos por tirón y demás. Así que estamos todos bien apretaditos aquí, vigilantes, pero no te va a pasar nada grave normalmente. Tengo que explicar que hubo un poco de revuelo con nuestra serie en India porque hicimos un video de los problemas de India y alguna gente se indignó. Tienen que saber que cada vez que nosotros viajamos a un país hacemos una serie de más o menos entre 6 y 8 videos. El 90% de los videos hablan de las cosas interesantes, culturales y más bonitas del país, pero es justo para ustedes también que conozcan un poco a lo que se tienen que enfrentar si llegan a venir a estos países. Me parece un poco deshonesto mostrar un lado mágico, un lado irreal de los países sin enseñar realmente lo que hay además de sus bondades. Las cosas van mejorando, pero aquí les voy a enseñar a lo que se van a enfrentar si llegan a venir a este país, porque no todo es color de rosa. Empezaremos con uno de los problemas que se encuentran justo a mi lado y son las aguas estancadas. Tanto en los pueblos como en las ciudades van a encontrar aguas estancadas, como es el caso de lo que ven a mis espaldas. Estas aguas estancadas son caldo de cultivo para enfermedades y para insectos que pueden transmitir enfermedades como la malaria o incluso el cólera. Precisamente por eso es muy importante que cuando vengan a estos países estén muy pendientes del agua potable. Estamos tomándonos una malta, aquí un poco de desayuno, mientras estamos negociando el precio para ir a Gambia. Vamos a ver cuánto nos dicen. Normalmente hay varias maneras, puedes ir en autobús, normalmente este es un carro obviamente privado. ¿Saben qué pasa? Que la capital de Gambia, Banjul, se encuentra después del río, entonces ningún auto o pocos autos nos pueden llevar hasta allá. Podrían, pero tendrían que poner el auto en un ferry, eso es muy problemático. Entonces nos van a llevar hasta la ciudad que está al otro lado del río.
y luego atravesaremos probablemente en ferry, vamos a ver. Hemos negociado por 25, que son unos 40 euros. Y bueno, esto es un trayecto de más o menos 1 hora y media, ¿no? Más o menos. Sí. Está bien, es justo. Sí, es justo. Chicos, en esta zona hay muchos, pero que muchos árboles de mango. De hecho, casi todo lo que están viendo pues son árboles de mango. Y resulta que en esta zona de Senegal precisamente se produce muchísimo esa fruta. Estamos ahora muy cerquita de Gambia y pues se ven en todas partes. Casi todos los árboles que ven son de mango. Algo imperdible en Senegal es su diversidad. Aquí pueden encontrar sabanas, bosques, manglares e incluso playas increíbles. Y de hecho, a medida que nos acercamos a Gambia, todo se torna mucho más boscoso. Bueno, pasa que caímos justo en un pueblo y no se nota tanto. Espérense que avancemos un poquito. Aquí lo podemos apreciar un poquito más con árboles altos y hay muchísimo verde por todas partes, ¿no? Por cada kilómetro que avanzamos nos sorprendemos con más y más verde. Miren eso, qué bonito. Finalmente, después de 1 hora más o menos de camino, hemos llegado a la frontera. Aquí hay que sellar el pasaporte, vamos a buscar dónde es. Por allá. Hay gente que nos está ofreciendo Así, y tal. comprar, ¿cómo se llama? Cambiar dinero. Cambiar dinero, también nos están ofreciendo comprar tarjetas SIM, pero no hacemos confianza. Ahora estamos exactamente en la frontera, esta es la línea fronteriza. Allá es Gambia, aquí es Senegal, así que bueno, tenemos que sellar nuestro pasaporte. Y bueno, esta es la salida de Senegal, estamos aquí haciendo la cola y ya después nos toca hacer otra vez, me imagino, la cola para entrar es a Gambia. Bueno, hemos decidido cambiar dinero aquí y la verdad es que me recuerda bastante a Zambia porque es lo mismo cuando pasas la frontera, está la gente ahí y te abordan con un montón de servicios, sobre todo cambiar dinero. Y la verdad es que el cambio no está mal. Y nos encontramos este chico ahí en el paso fronterizo que se ofreció a ayudar, así que bueno, nos está sirviendo aquí de mediador. Y bueno, lo importante es que la gente se pone aquí como si fuésemos, bueno, una atracción. Somos nosotros la atracción turística para ellos, nos están rodeando todos. Ya les digo, nunca había sido en la vida tan útil ser trilingüe. Porque este está hablándome inglés, este está hablándome en francés y hablando con María Emily en español. Pero bueno, ya tenemos la moneda, porque además pude chequear, todavía tengo señal de internet de Senegal. Y justamente esta línea, estamos pasando la frontera. Welcome to Amdali, República de Gambia. Bueno, miren los acompañantes que están por aquí. Está la frontera. Aquí están las ovejitas y aquí está la frontera, estamos en Amdalay. Eso sí les digo, esto es ultra caótico. Íbamos a ir para allá, pero bueno, está la policía, entonces dijimos, mejor no grabamos. Esta es la única señora europea que hemos visto. Aquí nos topamos con el primer choque, ya no se habla francés, aquí se habla inglés. Entonces bueno, tenemos que ir a Customs. Bueno, ya estamos en el taxi, nos cobró unos 400 dólares, que es la moneda gambiana. Y bueno, nuestro amigo músico está aquí, que se conectó con nosotros y bueno, nada, estamos dando en la cola. Bueno, primeras impresiones de Gambia, chicos. ¿Qué podemos ver aquí de diferente? A ver, quizás está un pelín más limpio, quizás, no lo sé, tenemos que avanzar más, es muy pronto para decirlo, pero así se ve. Lo primero que vemos no es demasiado diferente que lo que está detrás, así que bueno, tampoco es que nos esperábamos algo excepcionalmente distinto, porque estamos hablando de dos culturas muy similares. Sí, literalmente el país está metido en el otro, así que no creo que, al menos geográficamente, hay cosas interesantes, vamos a verlas luego, pero al menos en esta parte se parecen bastante. En Gambia el idioma oficial es el inglés, en Senegal es el francés, pero entre todos ellos se hablan en Wolof, entonces no tienen un problema lingüístico como podría ocurrir en otros países, ¿no? Por supuesto que hay otras etnias, otros idiomas que son menos abundantes, por decirlo de alguna forma, de una forma así más superficial, pero en líneas generales ellos se entienden con el Wolof, entonces aunque uno hable francés y los otros hablen inglés, no hay problema de comunicación. Y además que los gambianos son particularmente talentosos para los idiomas, porque muchos hablan francés, entonces siempre se encuentra una manera de comunicarse, ya sea en Wolof, en inglés o en francés. Ah, ok, that's good. Aquí estamos esperando al ticket de ferry, porque si no agarramos este ferry tenemos que esperar 1 hora más. Vamos a ver si lo conseguimos, ojalá. Ahí está nuestro amigo que se ha unido al grupo. Estamos haciendo como una comunidad aquí de gente que anda viajando por ahí. Sí, entonces bueno, vamos a ver si lo conseguimos.
Acá pueden ver el ticket, estamos en Barra y vamos de Barra a Banjul. Y aquí dice que este es el ticket, bueno, en Economy. Ahora vamos a ver qué tal es. Así se ve la sala de espera. Algo que me ha llamado la atención es que hay muchas mujeres policías, algo que no vimos para nada en Senegal. Sí, es cierto. Hay Es muy cierto. pocas. Bueno, no, En Senegal no hay yo no vi ninguna. ninguna. No. Aquí hay muchas mujeres policías. Bueno, pasamos rápido la sala esa de espera y Bueno, ahora... lo que pasa es que ya aquí no hay control. Esto es simplemente un transporte público como que agarres un autobús, ¿no? Sí. Wow, esto que estamos viendo es increíble. Esta parte izquierda que ven acá, con todas las piraguas allí, estos pescadores, es el río. Y luego, si vas hacia la derecha, se transforma en el océano. Increíble. Todo esto que ven aquí es el Atlántico. Y bueno, chicos, estuvimos ahí un ratito. El ferry en teoría tiene que llegar acá. Nosotros debemos pasar al otro lado. Estuvimos aquí para hacer unos cuantos videos, para grabar algunas cositas, para tomar unas fotitos. Y ahora nos devolvemos otra vez a la zona de espera. Está un poquito más allá. Bastante interesante lo de Gambia y Senegal, ¿no? Estaban aquí estos chicos. Bueno, ustedes conocen a Mahmoud. También este otro chico que conocimos aquí, que él es gambiano. Y entonces, claro, Gambia fue colonizada por los ingleses y Senegal por los franceses. Y entonces le preguntamos a Mahmoud y que, bueno, Mahmoud, pero tú hubieses preferido ser colonizado por ingleses o franceses. Y él, no, por los ingleses. Y al otro, no, por los franceses. Es que los franceses son peores. No, los ingleses son peores. Ah, ¿quiénes son? Es súper interesante ver la perspectiva de ambos, Claro. porque es la misma historia, pero del otro lado. Sí, 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 sí. Entonces, es muy interesante, la verdad. Sí, una cosa loquísima. Pero Va bueno. a ver cómo hablan y todo. Sí, los habla- puntos que tienen en común, pero lo diferente que son al mismo tiempo. Exacto. Interesante. De las cosas más interesantes que hemos visto. ¿verdad? Sí, porque nosotros, yo estoy hablando con Mahmoud en francés y con el otro en inglés, pero Mahmoud no habla inglés y el otro no habla francés, pero entre ellos hablan wolof. Entonces estamos teniendo una conversación trilingüe ahí muy extraña. Está muy divertido. Lo que sí les digo, yo estoy sorprendido por esa habilidad que tienen las personas de cargar las cosas en la cabeza. Yo lo he intentado con cosas Sobre todo las pequeñas mujeres. y se me cae todo, ¿Ustedes lo han intentado? Dificilísimo. ¿Qué pasó, guapa? Uf, estoy muerta del cansancio y del hambre. Sobre todo el hambre, tengo hambre. Pero ¿y el No calor, hemos no? comido nada, también el calor. Está exigente este viaje, pero bueno, nada que no hayamos hecho antes. Bueno, pero no está tan mal como No, además estaban peores. Sí. Ahora ha Circunstancias. sido como más aventurero, más divertido. El de ayer sí que fue un poquito más extremo porque... El de ayer fue extremo, no tenía- estresante, sí. Mira, por cierto, ahí está el ferry. Ah, bueno, vámonos. Ahí está, es aquel de allá, así que ya creo que vamos a poder marcharnos en unos minutos. Yay. Entonces estén muy pendientes porque si fallan el ferry van a tener que esperar un montón. Nos estaban contando que normalmente había 2 ferries, pero ahora solamente hay uno, que el nuevo presidente lo eliminó y entonces que también ha habido un poquito de molestia por eso en el público en general. En fin, todo el mundo está aglomerado aquí enfrente de la puerta y vamos a ir en un momento. Espero. Ok, ya estamos aquí listos para irnos al ferry. Hay que esperar que abran esa puerta que está allá al fondo y ya podemos montarnos en el ferry. Ha sido larguísimo, ¿ah? Estamos aquí como 2 horas. 2 horas, sí. La gente está ahí avanzando, pero nuestro amigo aquí nos dice que esperemos porque probablemente va a tomar como 10 minutos nada más de que las personas salgan. Entonces estamos aquí esperando, tranquilitos, y ya después cuando ya todos ellos salgan nos metemos nosotros. Allá está el ferry, ya estamos casi llegando. Ya pueden leer que dice "Thank you for visiting Barra", que es donde estamos. Allá ven como la gente lleva sus cosas, hay gente que lleva colchones, maletas, pero la mayoría van viajando ligero porque se nota que, no sé, quizás probablemente están trabajando, haciendo cosas aquí en Barra y después, o incluso en Senegal, y ahora están volviendo a su casa. Eso sí les digo, aquí somos los únicos turistas, no he visto a ningún otro occidental. Estamos solo Melo y yo. Y Que viene con nosotros. y Mahmoud, que también es turista. Ahorita es turista, Te turista como nous, ¿eh? Vamos pasando. La cuestión, y por eso tarda tanto, es que hay que también pasar con vehículos. Y los vehículos toman mucho tiempo para arreglarse. Nosotros estábamos hace un rato de ese lado. Ahora estamos por aquí. Y vamos a buscar un huequito en donde... pues esperar. La cosa es que esto va a durar 1 hora y tenemos que buscar algún huequito donde ponernos. Pero yo no creo que encontremos silla. Esto está petado, señores, no hay ni un solo hueco. ¿Dónde nos vamos a sentar? Ok.
Eso sí les puedo decir, esta es de las cosas más raras que hemos hecho. Sí, definitivamente. Pero bueno, la gente fue simpática, nos abrieron espacio aquí, Sí. estamos sentados, todo el mundo nos mira. Y yo, Bueno, es que todo bien. ¿cuántos occidentales hay aquí? Ninguno. Somos los únicos, en todo el ferry somos los únicos. Está divertido. ¿Se acuerdan que les comentaba antes que solamente había un ferry? Bueno, acaban de poner en funcionamiento el segundo que está por allá lejos. Ahí se pueden hacer una idea de cómo va la cuestión, ¿no? Nosotros estaríamos en el equivalente al lado de esas cosas rojas arriba en el segundo piso. Vacuna Quinte. Impresionante. Y ahí se va hacia el otro lado, descargar en el otro lado del río. Pasamos un largo rato en el ferry, casi una hora. Ya casi está haciéndose de noche, ya vieron el cambio de luz, está ahí anocheciendo y ha sido largo. Ya me duelen los huesos de estar aquí sentado. Y de aquí tenemos que todavía, se hace eterno de verdad. Pero bueno, ya vamos a llegar. Miren ese ferry enorme. ¿Y qué dice? ¿Qué pone ahí? Bueno, yo creo que dice algo. Está la bandera turca, no logro leer. Sí, la bandera turca. Dice Gökçay Bey. Bueno, dice algo ahí, será en turco. Y de este lado hay un fuego, hay como una fogata ahí en la orilla. Bueno, ahí pueden ver cómo la gente se está bajando. Es un pelín caótico, no demasiado. Están los carros saliendo, está la gente y aquí está la capital. Como ven ahí, pone Welcome to Banjul. La verdad es que se ve bastante rural, al menos la entrada. Pero creo que hay incluso comida rápida. Eso es lo que vamos a averiguar porque nos estamos muriendo de hambre. Así que vamos a ver qué encontramos. Así se ve, te abordan los taxis apenas bajas, ofreciéndote los servicios. Si quieres que te lleven. Y aquí hay otra puerta. La gente se está acumulando aquí. La puerta es súper chiquita, o sea, toda la puerta es grande, pero la única parte abierta es bastante angosta, entonces la gente no... Se encuentra ahí al lado izquierdo. Sí, hay como un embotellamiento aquí. Bueno, vamos a esperar que la gente vaya pasando también porque todos acaban de llegar a la vez, ¿no? Claro. Esto es una locura. Miren, esta es la parte tranquila, imagínense cómo fue la peor parte. No pude grabar porque hay que tener mucho cuidado, que te pueden arrancar el teléfono. Pero miren, es que no puedo ni siquiera describir todo lo que está pasando. Demasiadas cosas. Bueno, la cosa es que nosotros ahora tenemos un guía y tenemos el guía del guía. Que es este chamo. Miren ese autobús como está ultra lleno de gente. Acá la gente, mire, wow, esa señora lleva un montón de cosas en la cabeza. ¿Cómo hace? Eso está pesadísimo. Y bueno, pues aquí estamos esperando que negociemos el taxi y que encontremos internet, porque no tenemos internet aquí. Bueno, ya hemos encontrado el taxi y afortunadamente nuestro amigo aquí, que encontramos así por casualidad, ha sido tan simpático de compartirnos no solo internet, sino también acompañarnos hasta que lleguemos. Eso sí les digo, son ni siquiera las 8 de la noche y esto está oscurísimo. Hay muy poca luz y apenas se ven las calles. De hecho, lo que ustedes ven ahorita se ve más claro de lo que se ve en la realidad. Hemos salido a buscar algo que comer, pero como pueden ver, aquí la luz es nula. No hay absolutamente nada de luz, no veo nada y lo que veo es pues con la iluminación del celular. Aquí hay unos muchachos y aquí está un perrito. Se nota que llovió hace poco y está todo lleno de barro. Y estos son como pedazos de plástico ahí iluminando, separan un poco la carretera. Y ya les digo que si no voy grabando y no voy iluminando, no puedo caminar. Eso sí les digo, lo bueno es que una vez que sales de esa carretera secundaria, pues hay más luz. Esta sí está bastante iluminada. De hecho, cuando el taxista estaba viniendo a traernos, no quiso meterse por la vía más directa porque le daba miedo, no había ni una sola luz. Ay, qué rico el clima, está súper fresquito. Remo que está diciendo que le provoca una hamburguesa. No hemos comido nada en todo el día, nada. Y así se ve la casa. Este es el patio, aquí es donde nos vamos a quedar y pues vamos a ver cuál es nuestra habitación. Y bueno, así se ve el cuarto. Este tiene una sala donde, bueno, ahí están nuestras cosas. Después por este lado está el cuarto principal con su mosquitero. Ahí ya, bueno, movimos algunas cosas. Por este lado tenemos el ventilador. Aquí hay una neverita. Aquí hay una especie de closet y aquí también hay un armario.
Wow, hay casas súper bonitas. Miren esta. Está, bueno, al menos la entrada se ve bastante moderna y bonita. Y normalmente hay algún restaurante por aquí, por esta zona. Nos dijeron que más adelante deberíamos ver uno. Así que a ver qué encontramos. Una cosa interesante. Preguntamos si aquí había McDonald's o alguna comida rápida. Y resulta que en Gambia no hay comida rápida. No hay McDonald's, no hay KFC, no hay nada. Nada de eso. No existe aquí. Entonces, sí, es interesante. Aquí huele rico. Después de caminar durante unos 10-15 minutos, hemos encontrado aquí un restaurante. Ramoncito, ¿qué pasó ahí? La silla es pesadísima, la fuimos a tirar y la cuestión dice mueve. Uy, sí, es pesada. Bueno, pues vamos a sentarnos aquí y a ver qué tienen. Bueno, ya comimos y ahora nos vamos a ir al hotel, pero resulta que hay muchas posibilidades de que en el hotel no haya agua. Así que estamos un poquito preocupados por eso, pero ni modo. Vamos a agarrar un taxi, yo creo, porque ya no tenemos energía. Bueno, finalmente decidimos caminar, así podemos digerir un poquito la comida y seguir viendo un poco el pequeño pueblito en donde estamos, que la verdad no está nada mal y eso sí les digo, es súper seguro. Donde nos estamos quedando nos dijeron que el riesgo de que nos pasara algo era prácticamente cero, entonces ni siquiera tienes que tener cuidado particular con tus cosas, es decir, nadie va a venir a arrancártelas ni nada, entonces eso es un plus. Como pueden ver, todavía la gente está ahí en la calle, tranquilos. Claro, es difícil verlos algunos porque no hay mucha luz, como podrán apreciar, pero mucha gente está sentada ahí en sus terrazas y están llevando fresco. Y como aquí el idioma es el inglés, miren, dice speed bump ahead. ¿Y qué es el speed bump? Es el policía acostado, así le llamamos en Venezuela. Déjenme abajo cómo le llaman ustedes a eso en sus países. Nosotros le decimos policía acostado. Miren aquí cómo está esta especie de barrera. Está hecha pues de zinc. Hay un montón de huecos, pero todavía se sostiene. Lo sostienen con los palos y del otro lado hay una especie o de terreno o de plantación, no sabría decirles, pero así es como la mayoría de las cercas son aquí en Gambia. Y ya hemos llegado. El nivel de cansancio que yo tengo ahorita no se los puedo explicar. Solo esto lo arreglaría una ducha y yo no sé si vamos a tener agua. Y bueno, muchachos, obviamente no hay agua. Así que nos ha tocado bañarnos con potecito. Esta es la situación actual. Y bueno, ni modo. Y miren, no sé si es que a mí se me ha olvidado el cansancio de otros viajes, que ya no me acuerdo de la India, pero este viaje en particular ha estado tan intenso. Quizás es que no hemos tenido el mismo ritmo que normalmente, no sé, normalmente quizás nos tomamos un poco más de tiempo, pero esto ha sido intenso. Estoy demasiado cansada. Ahorita lo que quiero es echarme a dormir ahí en esa cama, esperando que no haya zancudos, aunque bueno, está el mosquitero allí. Pero bueno, nosotros vamos a dar hasta aquí. La verdad es que Gambia nos ha recibido con algunas dificultades, pero en general la experiencia ha sido buena y no puedo esperar a mañana que vamos a explorar mejor la capital, mejor el país y vamos a grabar videos increíbles. Así que espero que el video les haya gustado. Recuerden que si les gustan este tipo de videos le pueden dar clic al botoncito que dice suscribirme y seguirnos en nuestras redes sociales @lavidadem y @mariemily_. Sin más nada que decir, les mando un besito y nos vemos mañana. Chao.